Bueno, buenas noches compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 2 y está conformado por William Camargo, Silena Ibáñez, Lina Sáez y mi persona al izquierdo. El tema que nos tocó a nosotros es sobre las impresiones 3D o la fabricación aditiva. Y este equipo para compartir sobre su experiencia, sobre su profesión y todo el manejo que ha tenido referente a este tema. Bueno, Luis, dale adelante para que nos hagas una introducción de pronto sobre tu experiencia profesional respecto a la fabricación aditiva. Bueno, vale. Primero que todo, pues hola a todos. Mi nombre es Luis Gabriel Quiseno Espitia. Soy ingeniero de sistemas en la Universidad de Córdoba. Y digamos que en este tema de impresión 3D tengo ya aproximadamente unos 4 años de experiencia. Mi edad actual es 25 años, aunque a veces no lo parece. Y pues tengo una empresa donde nos dedicamos al desarrollo de tecnologías emergentes, entre esas el tema de la impresión 3D. Ok, Bueno, Luis, una preguntita antes. ¿Tú, tú estás trabajando, bueno, desde que estás trabajando en esto, ¿lo has iniciado en la ciudad de Montería o empezaste en otro lugar? Inicié en la ciudad de Montería. Ah, Acá en Montería habían unos puntos, pues ya eso con el cambio de la gobernación cambió, pero antes existía algo que se llamaba Vivelab, que eran como unos centros de emprendimiento y donde las personas practicaban todo lo que tenía que ver con ideas del ámbito tecnológico. Allí en Vivelab se me dio la oportunidad de tener un espacio donde podía organizar mis ideas y ir desarrollando poco a poco. Allí fue donde me encontré con que existe esta tecnología de la impresión 3D y me llamó mucho la atención y pues decidí emprender y fabricar mi propia impresora 3D. ok, yo sé que también tú puedes fabricar impresoras o partes de impresoras también. Sí, pues yo lo que hago es importar algunas partes de la impresión, de la impresora 3D y las otras pues ya con ayuda de una impresora 3D pues me ayudo en lo que es la fabricación de algunas partes y luego ya hago como un ensamble y pues la configuración como tal y la programación de la impresora sí ya la hago yo. Bueno, ya partimos de esta introducción un poquito, ya Luis nos comentó y vamos a iniciar una serie de preguntas. bueno, la primera pregunta dice, ¿cree usted que la fabricación aditiva tiene futuro aquí en Colombia? Bueno, la impresión 3D es, cuando lo colocan en esos términos, lo muestran como algo muy nuevo, algo innovador. En realidad la impresión 3D ya viene hace cierto tiempo, se viene trabajando con ella. Y acá en Colombia, su uso como tal para la fabricación en masa de piezas o el tema de accesorios personalizados aún le falta mucho tiempo, pero en el ámbito educativo la impresión 3D sí ha avanzado a pasos agigantados, por así decirlo. Se está utilizando mucho la impresión 3D para lo que es la educación, ahorita que se está teniendo en cuenta el tema de lo que es el enfoque STEM en las escuelas y todo esto. Uh-huh. En ese punto sí creería yo que sí está avanzando bastante y tiene mucho futuro la impresión 3D en el ámbito de la educación acá en Colombia. Sabemos que existen varias técnicas de impresión 3D. Yo quisiera que tú nos comentaras cuál es la fabricación aditiva más interesante para ti Vale, y bueno. la más eficiente. Y con base a eso, o sea, cuál es la que tú empleas dentro de tu negocio. Okay. Bueno, te hago como que una pequeña corrección ahí. No se habla Uh-huh. de fabricación aditiva, sino de manufactura aditiva. Es básicamente el término que Okay. se acostumbra sobre el cual encuentras más documentación. Okay. Existen diferentes máquinas, por así decirlo, y a la vez existen diferentes tipos de manufactura aditiva. Las dos más comunes, que son como que las que más se ven, es la de MDF, que es la que consta de un carrete de filamento el cual entra a un extrusor, que es una pieza de la impresora, la cual se calienta a 210 grados y funde el material. Luego el movimiento en conjunto de los ejes de la impresora va haciendo que el material se vaya depositando, creando la forma que se quiere o que se diseñó previamente en uno de estos programas de modelado 3D.
Esa es como la más común, la que más se utiliza. Y también es bastante económica. Y además de esa otra que también se utiliza mucho, que es un poco más costosa, es las que son a base de resina, que es un líquido. ¿Cómo te pongo un ejemplo que puedan entender? No sé, ustedes las mujeres usan un esmalte en las uñas que luego con luz ultravioleta se seca al instante, por así decirlo. Sí. Bueno, entonces, este tipo de impresora 3D de resina, imagínate que es como un proyector. Hay un proyector, así como un videobeam, que va proyectando una imagen capa a capa. Esta imagen se proyecta con una luz ultravioleta, y el líquido, la resina que está ahí en el depósito, pues es sensible a esta luz ultravioleta y se va solidificando. Entonces, de esa forma, capa a capa, se va haciendo la pieza. Entonces, son como las dos impresiones más comunes que hay. Bueno, una depende del movimiento, que es la primera que te mencioné, depende del movimiento de los ejes y la coordinación. Entonces, necesitas tener una máquina muy bien calibrada, además de otros factores, para obtener unos excelentes resultados en tu pieza. Por otro lado, la que es la de resina, la impresión 3D por resina, tiene mejores resultados, ya que esta es por un láser, una luz. Entonces la precisión no depende del movimiento de ningún motor o de que un filamento esté más o menos denso dependiendo de la calor que se le haya aplicado, sino que es una luz que incide directamente sobre un líquido que está estático y pues va solidificando la pieza hasta conseguir unas piezas a un acabado milimétrico. Interesante. ¿Y la que usted más utiliza, cuál es? ¿O la que más...? La impresión 3D, la primera, la que es FDM, la que consta de fundir un filamento, ¿vale? Es la más usada. Por costos, por los costos, ya que 1 kilo de filamento, creo que tengo por aquí Entonces, digamos que esto es el filamento. Esto que aquí tengo un par de ellos, tengo uno más nuevo. Entonces, digamos, este es blanco. Este carrete va arriba de la máquina. Entonces, imagina una impresora de papel normal de las que tenemos en casa. Este vendría a ser como la tinta. Este filamento, en este caso, en particular, no sé si se lo hablamos más adelante, este es un filamento flexible. O sea, que las piezas que yo voy a imprimir ahí van a quedar como un caucho. O sea, van a ser maleables. Entonces, si puedes ver yo lo puedo incluso enrollar en mi dedo y luego toma su forma normal. Este es un filamento flexible. Tenemos otros tipos. Este que tengo acá, por ejemplo, es uno que es un poco más rígido. Este es a base de madera. O sea, te dan unas piezas con un acabado de madera. Este filamento es un 60% acerrín de madera y un 40% plástico. Todo ya combinado y te da este resultado. Entonces este ya es un poco más... se puede partir, ¿sí ves? Sí, es como una pajita. Sí, exacto. Esto lo va derritiendo y por acá tenemos pues lo más común. Ya estos son plástico de dos diferentes. En este caso este es PLA. Este es un plástico que se extrae a partir del maíz o de la papa, de la fécula. Sí. Y tenemos otro que es el ABS, que tengo casualmente aquí otro, sería este. Ya me queda poco, la verdad, de esto. Quisiera hacerte una pregunta. Sí, claro. Esos materiales los vimos obviamente en la investigación. ¿Y exactamente qué quiere decir? PLA es polímero. El acrónimo se me escapa exactamente ahora, sí, pero es como la diferencia entre ABS y PLA. Son los dos tipos de plásticos más comunes. PLA sería el que es como biodegradable, ya que las piezas pueden quedar ahí expuestas y no tenemos problema. Y el ABS sí ya es un poco más contaminante, pero se puede reciclar. Ok. Uy, adelante. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿fue difícil adquirir la impresora 3D al principio? O sea, ¿hace cuánto tienes la tuya, la propia? Pues esa ya no existe, solo tengo el marco en realidad. Mi primera impresora solo guardé el marco de recuerdo. Tendría, no sé, si me permiten les puedo enseñar una que la tengo en... ¿Creen que pueda? Sí, claro. Mi primera impresora, aún conservo
la estructura, por así decirlo. Entonces, básicamente aquí se ubica el eje Y, el eje X y acá el eje Z. El movimiento en conjunto de las piezas es el que va creando la figura al mover todos los ejes de forma sincrónica y asincrónica. Entonces, este es como que mi primera impresora. Este es el marco. ¿Qué tan difícil fue adquirir una? Lo fue. En un principio lo fue. Yo quería mucho, así que empecé a averiguar y comprar las piezas y todo esto me salía muy costoso. Había que pedir muchas cosas en Amazon porque acá en Colombia ni siquiera las vendían. Entonces, buscando en la web y en varios foros, vi con un señor que tenía una impresora en Bogotá. Entonces esa persona me regaló estas piezas. Todo lo que ustedes ven de color naranjado está hecho en otra impresora 3D. Todas estas. Entonces esto de aquí es un marco, está cortado en metacrilato. Es un acrílico de 8 milímetros de grosor. Entonces simplemente tuve que ir a un taller de corte láser y me hicieron el marco. El señor me regaló el pack de todas las piezas que vienen aquí. Y yo lo que hice fue comprar esto de aquí, son varillas roscadas que venden normalmente en una ferretería, 5/16 y 3/8. Entonces digamos que en un principio es difícil cuando no tienes todas las partes, pero cuando ya tienes experiencia y una impresora te puedes dar cuenta que puedes hacer una muy fácilmente, porque estos materiales sí los tienes casi siempre bastante a la mano. ¿Qué software usas para hacer tus diseños? ¿Qué tan difícil fue aprender a utilizarlo? Bueno, ¿hay algún software especial? En realidad hay muchos. Yo siempre he optado mucho por el tema del open source, trabajar software abierto, entonces he utilizado muchas herramientas. Como yo he enfocado mucho esta tecnología, el tema de la educación, utilizo un software en línea de Autodesk que se llama Tinkercad, que es como para niños, básicamente es un entorno muy didáctico. Sí, muy didáctico, esa es la palabra. Muy didáctico, donde pueden interactuar muy fácilmente con el modelo que están haciendo y todas las operaciones con este son muy fáciles de hacer. Pero ese es más que todo para el tema de educación. Cuando me toca hacer unas piezas con mejor precisión, más acabado, con mucho más trabajo, mucho más detalle, ya toca recurrir a software un poco más especializado. Entonces para esto ya tenemos lo que es opciones como Blender, que es un software abierto, muy bueno, muy completo. Luego tenemos ya otras opciones que son de paga como Autodesk, tenemos la parte de Fusion 360 y Rhino, que son como los mejores software para el tema de modelado 3D. Ok, tú nos comentabas que saliste como ingeniero de sistemas de la Universidad de Córdoba. Sí. ¿Esos programas los aprendiste allí o acá en la experiencia, en el inicio del emprendimiento? A ver, en la Universidad de Córdoba ni siquiera vi el tema de impresión 3D. El tema de modelado 3D tampoco se dio mucho en la universidad. Básicamente, esto lo aprendí de mi cuenta, pues viendo tutoriales en YouTube y otras plataformas, cursos en línea, y así es como que desarrollé mucho este tema del 3D. ¿Cuáles son las impresiones 3D que más demanda tienen en la región? ¿O qué artículos se demandan? ¿No? Bueno, qué pena, Luis. Tú nos habías comentado que tenías una oficina en Bogotá, o tuviste una oficina en Bogotá. Bueno, actualmente mi oficina es en Bogotá, pero con todo este tema de la pandemia, pues decidí regresarme a Montería y trabajo desde acá. Lo que pasa es que yo tenía mi empresa acá en Montería constituida, que era Axis. Era una empresa que se dedicaba al tema de... Empezó por esto, por lo de la impresión 3D. Incluso el nombre Axis viene de allí, que sería X, Y, Z, que son los ejes tridimensionales, y con la letra A, pues suena como Axis, que es como ejes en inglés, pero mal escrito, ¿vale? Entonces, de ahí viene. Te preguntaba, era por lo que, para ver si nos dabas un enfoque sobre la pregunta que te hizo William, desde Bogotá y lo llevarás hacia Montería, entonces para ver cómo el impacto que ha tenido en ambas ciudades. Ok, yo trabajé 3 años con la impresión 3D acá en Montería,
y pues como tal no es una pieza que demanden más que otra, porque el tema de la impresión 3D es que te permite crear objetos personalizados, o sea, cosas únicas que más nadie va a tener. Solo tú lo diseñas y tú lo puedes diseñar, solo tú lo puedes imprimir, y pues a menos de que consigan el archivo no te van a copiar exactamente lo que tú tienes. Entonces no es como que no todos se imprimen el mismo anillo y el anillo es lo que más se vende o esto. Pero durante el tiempo que tenía el negocio, prestaba el servicio de impresión 3D acá en Montería, lo que más se movía, lo que más generaba así como tracción en esto, eran las maquetas. Por lo menos los estudiantes de arquitectura tenían que presentar una maqueta y esto les tomaba a ellos unos 3, 4 días hacerla. Yo dejaba la máquina toda la noche trabajando y pues me hacía una maqueta pues a medida, incluso a escalas perfectas. Eso era como que lo que más, acá en Montería, donde más se movía era en la parte esa de arquitectura, haciendo maquetas para los estudiantes. Pues digamos que empecé a darme a conocer por ahí y fue como que el boca a boca y era lo que más. Sí se hacían otras cosas como cuadros, cosas más personalizadas, estuches y eso, pero ahí fue donde tuvo más impacto. Luego estando en Bogotá, ya pues se dieron muchas más cosas, no solamente trabajábamos para el tema de arquitectura, no solo para estudiantes, sino que trabajábamos para constructoras. Hacíamos todo lo que tenía que ver con la maqueta de un edificio. Una vez llevamos a cabo un proyecto bastante grande que incluía imprimir una maqueta de 2 metros cuadrados con los planos de una urbanización que se iba a hacer allá. Entonces tomamos ese proyecto y fue bastante grande. No solo creamos una maqueta, porque en mi empresa también trabajamos otras tecnologías y una de ellas es la realidad virtual. Diseñamos todo un apartamento modelo en realidad virtual y de esa forma la constructora podría mostrar a sus clientes pues el apartamento y dependiendo de los clientes podrían hacer un par de cambios en el apartamento modelo solo con hacer un par de clics. No tenían que tener como tal un apartamento modelo construido, sino ahí hicimos una recreación virtual y la maqueta en impresión 3D. Súper interesante. De hecho, los compañeros ya la semana pasada estuvieron hablando sobre la realidad virtual. Entonces, chicos, para que escuchen un poquito. La realidad aumentada es como, digamos, como un avance más allá de la impresión 3D y en algún momento puede dejar esa tecnología obsoleta, o sea, la impresión 3D. Pero es que existe realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Okay. Son completamente diferentes, aunque trabajan de la mano. No sé si yo he desarrollado un par de aplicaciones en realidad aumentada. Lo que hace la realidad aumentada es con la cámara de un dispositivo tomar el entorno que te rodea y colocar un objeto virtual. Un ejemplo claro de eso es el juego de Pokémon Go, que tú enfocas con la cámara el parque donde estás y te coloca un Pokémon allí que lo puedes atrapar. Eso es realidad aumentada. Realidad virtual es cuando tienes que usar un dispositivo, usualmente son unas gafas, unas Oculus Rift, los Quest o pueden ser los de Lenovo o los de HTC, que son las gafas más comunes para realidad virtual. Incluso Cardboard, que es un proyecto de Google. Entonces ahí es diferente, porque digamos que la realidad aumentada te mezcla un poco de tu entorno físico con algo virtual, y la realidad virtual te lleva a ti a un entorno completamente virtual. Cuando te colocas esas gafas estás en otro mundo, ahí puedes ver todo. Pero en el tema de las maquetas, por ejemplo, tú diseñas una maqueta, pero lo que tú nos acabaste de contar que las personas podrían ver el apartamento por dentro y hacerle cambios y eso. Sí, exacto. Entonces, como yo tenía que diseñar la parte tenía que hacer un diseño de un apartamento para imprimirlo, ese mismo modelo 3D que hacía para la impresión 3D podía exportar unos archivos que luego me servía para crear un entorno virtual para mostrar un apartamento. Entonces digamos que a la constructora les llamó mucho la atención este proyecto porque nosotros se lo vendimos de la siguiente forma. Ellos crean un apartamento modelo, eso les genera un costo, pero ese apartamento modelo va a ser el mismo para todas las personas que vayan y las personas tienen que desplazarse hasta el lugar donde está el apartamento modelo. En cambio, que tú teniendo un computador y estas gafas,
desde un centro comercial puedes mostrar el recorrido a diferentes personas, y no solo el recorrido del apartamento, porque no es lo mismo mostrarle el apartamento a un soltero o a una pareja con hijos o a una pareja sin hijos o a una pareja de mayores de edad, ya adultos. Entonces, solo con un par de clics nosotros cambiábamos el color de las paredes, los muebles y algunas cosas, la iluminación. Entonces, eso era muy atractivo para ellos, ya que hacerlo de forma física era muy difícil. Y además estábamos llevando el apartamento modelo al cliente y al lugar donde fuera mucho más fácil para ellos. Bueno, según tenemos entendido, las impresoras 3D consumen mucha energía eléctrica. ¿Podrías confirmar eso? ¿Qué tanto se incrementó el consumo digamos, como tú tienes tu oficina en tu casa? ¿Qué tanta diferencia hay entre el consumo antes de la impresión 3D? Bueno, lo que te puedo decir es que es un electrodoméstico como cualquier otro. Necesita energía para funcionar, y el consumo va más que todo en cuando trabajamos con materiales como este, que es un PLA, es un ABS, perdón. Este material requiere que exista una cama caliente, o sea, que la base, la superficie sobre la cual se está imprimiendo el modelo esté caliente para que se pueda adherir, si no se va a despegar el material. Entonces, cuando estamos trabajando con ese tipo de material de ABS, sí vamos a tener un mayor consumo, porque es como si tuviéramos como una plancha, por así decirlo, caliente ahí conectada durante todo el tiempo que está imprimiendo la pieza. Yo he tenido piezas que he demorado 28 horas, como he tenido también de 30 y pico de horas en hacerse, que son completamente grandes. Entonces ahí, si estamos utilizando ese material, tenemos que tener sí o sí la cama caliente, lo que nos va a generar un mayor consumo energético. Pero cuando trabajamos con PLA, no es necesario tener esta cama caliente, ya que con otros materiales como la laca para el pelo, podemos hacer que se adhiera el material sin necesidad de tener la cama caliente. Como te decía, eso es muy relativo al tipo de pieza que vayamos a hacer y al material, pero no es un consumo exagerado como todos piensan en realidad. Hablando de porcentajes, ¿qué tanto ahorra en tiempo y recursos en comparación con los métodos tradicionales? Es decir, ¿qué tanto o qué tan rápido se puede imprimir un artículo en 3D, a diferencia de que se haga con el método tradicional, no sé, de manera industrial, por así decirlo? Bueno, comparémoslo. Sí, ¿con qué? ¿Con qué sería la comparativa? Digamos, para crear un zapato, algo así, una fábrica de zapatos. Puede ser. Hace poco Adidas publicó que ellos tienen ese servicio en el cual pueden imprimir un zapato a la talla. Se podrían buscar ese artículo donde uno entra en línea, hay una página en línea donde uno escoge los elementos, cómo quiere que quede su zapato diseñado, y lo pueden hacer. Con base a eso podríamos sacar algunos costos, pero yo creo que hay un factor muy importante, y es el tema de la personalización. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a comparar la impresión 3D con uno de sus mayores rivales, por así decirlo, que sería la inyección de plástico. La mayoría de los elementos que tenemos en nuestro alrededor de plástico se hacen por este método, que es la inyección de plástico. Eso es inyectar plástico derretido en un molde y enfriarlo al instante, y ya de esta forma tendríamos un objeto. Ok, esto, digamos que hay una gran brecha en lo que puede hacer una inyectora de plástico y lo que puede hacer una impresora 3D. Por eso todavía no se contempla el hecho de que la impresión 3D sea utilizada para crear productos de forma masiva. Existen granjas de impresión 3D donde hay 200, 500, incluso en Prusa Red Lab existen 1000 impresoras 3D conectadas es una granja donde están conectadas, donde se dedican a imprimir piezas. Pero como tal, volviendo a la pregunta, yo pienso que no es rentable para el tema de producción en masa de objetos. Pero cuando tienes en cuenta el factor de personalización, sí le gana. A ver, un ejemplo práctico es algo que yo tengo por acá. Okay. Esto que está aquí son piezas hechas en impresión 3D. Pero no sé si puedo alcanzar a enfocar. ¿Si alcanzan a ver qué es? Sí, llevamos papá. Ok, vale. Vamos, que acá tengo otro. No sé si lo alcanzas a ver. Sí. Vale. Estos son
no sé cómo se llaman. Botones. No son, Muy parecido. Sí, o sea, se utilizan para cortar galletas. Ah, ok. Ok, tú haces la galleta, le colocas esto y queda como que la marca en la galleta. De la galleta, sí. Sí, exacto. Entonces, digamos que tú, aunque tengas una máquina, puedes hacer 100 o 200 de estos al día, pero harías la misma, o sea, porque tienes un solo molde, o sea, lo que se hace en el molde. En cambio, que yo pues puedo demorarme de 18 a 25 minutos en hacerte uno de estos, pero esto va a ser completamente personalizado. Entonces, si logramos llegar a un mercado que en realidad valore y pague muy bien por el hecho del tema personalizado, rinde más tener la impresión 3D. Entonces yo hacía de estos, pues esto era un contrato bastante grande que yo tenía, luego tuve que dejarlo porque en realidad consumía mucho de mi tiempo, pero era muy rentable. Nosotros diseñábamos estos cortadores de galletas y se los enviábamos a alguien, ni siquiera nosotros éramos quienes los vendían. Lo enviábamos a alguien a Bucaramanga, que era quien se encargaba de distribuir esto, y ya tenía como que toda esa línea de distribución. Y esto pues, al costo, esto me salía a mí alrededor de unos 800 pesos hacer esto. Y él no sé en cuánto lo vendía. Yo solo 800 pesos puesto en la transportadora y él pagaba él cuando recibía allá. Entonces yo le hacía envíos mensuales de 500, 700 de estos y él los enviaba. Con la ventaja de que él podía decirle a sus clientes, ve, ¿no te gusta que diga feliz día papá? Pues te colocamos otra cosa. ¿No te gusta el bigote? Podemos colocar un moño de cuello, lo que tú quieras. Entonces, esta es una ventaja muy grande que tiene la impresión 3D por encima de la inyección de plástico, y es el tema de lo personalizado y cómo puedo cambiar algo. Entonces, digamos que eso fue algo de los factores que aquí en Montería falló con la impresión 3D, y es que la gente veía las cosas, pero veían lo que era capaz de hacer la impresora, pero no eran capaces de imaginar más allá de lo que veían. Entonces ellos decían, ah, qué lindo, imprimiste una torre Eiffel bastante grande. Y sí, claro, ¿cuánto te costó? No, esa torre se demoró en promedio hacer 4 horas y la hora de impresión 3D vale tanto. Y no, pero es muy costosa, en el centro la puedo conseguir más barata. Sí, pero esa que consigues en el centro la tiene otra persona. Y no solo te puedo hacer una torre Eiffel, si quieres te puedo hacer cualquier otro monumento que no puedas conseguir. Ese es el tema de la personalización, las ventajas que tiene la impresión 3D. En el mercado de su negocio, ¿qué tanto impacto ha tenido la introducción de esta tecnología de manufacturación aditiva en el sector? ¿Su competencia también usa la impresión 3D? O sea, si tienes competencia directa o realmente. Pues competencia directa como tal. Es que yo me alejé un poquito de la impresión 3D del sector de las industrias, pues por lo menos nosotros le ofrecíamos el servicio, pues el que te acabo de mostrar, el parts para las constructoras y todo eso. Pues yo alejé la impresión 3D de ahí. Yo enfoqué más que todo la impresión 3D en el tema de la educación. Vimos que no muchas empresas estaban trabajando, en realidad son pocas empresas las que se están metiendo en este tema de STEM, que es el tema de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, todo en una sola área. Entonces estoy llevando más estas tecnologías como la realidad virtual, la aumentada, impresión 3D, la robótica a este ámbito educativo. Entonces no cuento como con competencia directa hablando acá en Montería. No hay una empresa acá en Montería que preste el mismo servicio de capacitación y dotación de impresión 3D a los centros educativos. Ya hablando a nivel nacional, sí tenemos ya otras empresas, podemos mencionar a Pygmalion en Medellín, Bogahub en Bogotá, Un Cuarto Tech en Bogotá, entre otras. Ok. Bueno, tú ahorita también nos contabas algo de los materiales, entonces acá hay una pregunta también que de pronto va enfocada al área que estudiamos nosotros, y es la calidad de los materiales. ¿Son mejores los extranjeros o los nacionales? A ver, ¿qué te digo? Hay una empresa nacional que se llama 4D Lab. Producen una línea muy premium de materiales, pero el costo es un poco elevado para su competencia directa, que es una marca extranjera. Entonces, digamos, yo uso de los dos. Yo utilizo tanto 4D Lab, que es nacional, también utilizo esta marca,
esta es la marca que se importa y es como, aquí incluso está el sello de calidad y viene con todos sus certificados. Entonces este es el mejor, de la mejor marca que he trabajado. No es tan económica, pero dependiendo para lo que yo lo quiera, puedo usar una o la otra. Pero si ya me hablas de calidad, sí, en Colombia a nivel nacional existen empresas que venden filamentos de alta calidad, muy buenos, pero a la hora de ir a competir en precios, sale ganando las marcas cuando importamos. Aún con todo el tema de los aranceles, es mucho más económico importar que comprar acá. Yo diría que esto obedece al tema de que es una empresa que apenas está surgiendo y digamos no tiene la capacidad en máquinas que podría tener una empresa extranjera. ¿Consideras que el impacto de la impresión 3D en el tiempo será positivo o negativo frente a las personas? O sea, ¿lo tomarán de una manera positiva? A ver, sí, pues la idea es que, digamos, esto se llegue a convertir en un artículo más de la casa, un electrodoméstico que podamos tener, que solo pues se me ocurra algo, digamos, quiero hacer una taza especial, voy, pues la diseño y la pongo a imprimir y ya la tengo lista. O quiero hacer unas suelas nuevas para mis zapatos, busco un material flexible y la hago. Y desde ese punto de vista se convierte en algo muy bueno, sería una ventaja para el tema de, pues hablando en 100 avances de tecnología para la humanidad. Pero hay otro tema. Hace poco me pasó un caso, ya hace tiempito, estaba en Bogotá. Y es que, pues, en el perfil de la empresa, donde, pues, el perfil de Instagram de nuestra empresa, donde hacemos todo el tema de marketing, yo publiqué una historia. Y era que estaba en un colegio haciendo una capacitación de impresión 3D y un niño que ganó un concurso podía elegir qué pieza quería que le imprimiéramos. Y este niño escogió que le imprimiéramos un hall. Y pues yo no vi en el momento inconveniente alguno. Entonces, así que decidí descargamos uno ya prediseñado de una página donde están estos de forma libre, abierta, así que yo dije, ok, lo descargo de aquí, no tengo problema porque no se lo estoy robando a nadie, ni estoy copiando ni plagiando ningún diseño, ya esta persona lo publicó y lo dejó con una licencia abierta. Y empezamos a imprimir todo y estoy haciendo unas historias y hago una historia y publico la pieza que se está haciendo cuando iba por la mitad y publico el final. Y pues luego me llama el abogado de la empresa y luego me llama mi otro socio que sí, que estaba haciendo y yo no entendía qué pasaba. Y resulta que por yo haber impreso Hall, estaba violando digamos que eso es de Marvel. Okay, estaba violando las patentes de ellos porque estaba haciendo una réplica de su personaje sin pagarle a ellos, algo así. Entonces yo sin saberlo estaba pues violando el tema de copyright. Estaba replicando una pieza, menos mal no era para vender ni nada por el estilo, pero sí caí en cuenta en eso. Yo dije, ok, en algún momento esto se puede convertir en un tema de piratería. Podríamos estar descargando presets de internet de otras personas o podríamos estar imprimiendo algunas figuras de acción que están pues ya previamente registradas y con patentes. Entonces digamos que hay que ver eso, o sea, toca ver cómo lo abordamos, cómo se convierte esto, cómo no ver esto desde un problema. Correcto, sí, porque sabemos que en un futuro las impresoras 3D pues estarán en los hogares de las personas. Y es como que, como dices tú, hay que mirar a fondo todo este tema porque las personas fácilmente también podrían descargar, o sea, el diseño o algo así y imprimirlos en sus casas. Entonces, en Estados Unidos, no sé si vieron la noticia, pues sería bueno que la anexaran. En Estados Unidos hubo un problema hace poco y fue porque alguien publicó en línea los modelos para crear un arma de fuego. Sí, nosotros vimos el artículo. Ok, perfecto. Entonces eso quedó ahí y los archivos todavía se consiguen en internet, todavía están. Sí. Del repositorio original los eliminaron, pero las personas que alcanzaron a descargarlo, algunos los han publicado.
No sé si han visto, hay una serie en Netflix donde también muestran eso y cómo crean una pistola. Netflix lo muestra así, es el mismo diseño y todo, y usan el arma. Entonces también desde ese punto de vista hay que... Sí, es otra perspectiva que ver también si se podría hacer una desventaja. ese tema lo vamos a abordar nosotros también en la exposición, como que la controversia ahí de las aplicaciones de la impresión 3D. Correcto. Sí, como todo, o sea, es una tecnología, falta ver qué tipo de uso le damos nosotros como humanidad. Claro, como herramienta no es ni buena ni mala, eso depende del uso que uno le dé. Exacto. Bueno, me imagino que ahí los entes gubernamentales, ya tienen que hacer presencia y crear leyes, pues me imagino, o sea, es un tema bastante controvertido, de verdad sí lo es, porque se puede prestar para crear cosas. Es como todo, o sea, las redes sociales en el fondo, o el internet como tal, no es algo malo, es de pronto el uso que le dan las personas a estas redes y cómo se lo dan. Exacto. Bueno, mira, esta pregunta que hizo Sara, bueno, a mí me parece que tiene como dos enfoques, porque también te preguntamos que si era negativo, porque de pronto tú sabes que esta tecnología, digamos que ahorra mucha mano de obra, ¿ya? Entonces, de pronto los empleados se van a sentir desplazados por Sí, por esa es una de esa- las preocupaciones más grandes de Más la grande, humanidad, que los robots terminen como que... dominando. Claro. Pero, ¿sabes? Está pasando, o sea, Amazon, deberían ver cómo funciona Amazon. Son un montón de robots dentro de unos grandes almacenes. Y aunque Sí. Amazon sacó un video donde explicaban que en realidad utilizan los robots para facilitar el trabajo de los humanos, están usando menos obra, Mano de obra. mano de obra de los humanos. Y encima de eso tienen drones que hacen reparto de la mercancía. Entonces es bastante... Acá en la impresión 3D, yo tengo un video, les voy a pasar el enlace del video de qué puede hacer una impresora 3D, y es cómo esta impresora construye una silla mientras dos obreros trabajan al mismo tiempo, y la impresora lo hace con una eficacia de un 40%, un 40% menos de tiempo que demoran los otros. Y bueno, a ver, un ejemplo práctico fue cuando lo tuve la oportunidad de hacerlo para un artículo que publiqué en la universidad, y fue con un compañero, el cual mandó a hacer quiso hacer conmigo una maqueta de un edificio que tenía pues que presentar para su clase de arquitectura, y yo le dije, y al final no cuadramos, entonces él dijo que lo iba a mandar a hacer con una persona, y yo le dije, ok, mándalo a hacer con esa persona, yo voy a hacerme, si me autoriza yo puedo hacer ese mismo modelo, lo hago, igual al final te lo regalo, solamente quiero ver cuánto tiempo demoro yo haciéndolo en mi máquina y cuánto va a demorar la otra persona, y al final vemos cuáles son los resultados. Entonces, hay una publicación sobre eso, y pues, digamos que no sé si el señor que hizo la maqueta lo hizo en un tiempo, le dedicó en realidad un poco tiempo, pero yo al día siguiente tenía la maqueta lista. O sea, en una noche dejé la máquina trabajando toda la noche, y al día siguiente ya la encontré lista. Perfecta, completamente con los detalles, todo a medida, a la escala. Y el señor sí demoró como 3 días en terminarle la maqueta a él. Es que siempre donde vas a ahorrar, siempre vas a tener ahorros en el tema de la mano de obra, con esto de la impresión 3D. Correcto. Sí, también porque seguramente sale o sea, son menos los errores, menos las imperfecciones que salen en la impresión 3D. Yo creo que si están hablando ustedes del tema de lo que es la cuarta revolución industrial, deberían tocar el tema de lo que son esos mitos y esos miedos, y uno de esos es pues que los robots terminen reemplazando todo el tema de la robótica termina reemplazando la mano de obra humana. Y es que no, o sea, todo evoluciona, o sea, eso va a pasar, sí o sí. Hay algunos, como antes que se venían haciendo el tema de cuando había que desactivar una bomba o algo así, pues se utilizaba una persona, entonces era una vida que se estaba poniendo en riesgo ahí. Entonces ya hay robots que hacen ese trabajo por uno. Muchos trabajos van a ir desapareciendo, como han venido pasando en la historia siempre se repite y va a pasar.
Pero así como desaparecen esos trabajos, van a aparecer unos nuevos, por lo menos. Esas máquinas no van a trabajar solo porque sí, o sea, necesitan de gente que le haga mantenimiento, que las desarrolle. Exacto. Entonces van a salir nuevas carreras. Que hace 3 años, 4 años, no se consideraba el hecho de que existieran pilotos de vuelo en casa. Entonces son personas que manejan los drones. Esas personas están desde una cabina manejando un dron y eso hoy en día es una profesión. Manejar drones, ya sea para la Fuerza Aérea, para una entidad privada, para estas entidades de entretenimiento. Entonces son nuevos empleos que van a ir surgiendo. Sí, exacto. Eso es como, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestra carrera en administración de empresas, que nosotros, bueno, ya la cambiaron, ahora se llama inteligencia de negocio porque va más enfocada al manejo de grandes bases de datos, de Big Data. Entonces ya ahí es como que la van acomodando, la van adaptando según va evolucionando el mercado. El mercado o el mundo. Sí, exacto. En algún momento algunas, por lo menos los contadores, ya llegarán a existir software que reemplacen completamente a un contador, aunque ya lo sabes. No sé si de pronto quisieras contar algo más que se nos haya escapado a nosotros, una conclusión o algo por el estilo, que las preguntas ya terminaron aquí. Entonces no sé. Pues, algo que nos haya escapado. La verdad no sé, digamos que no soy alguien así como para comentar exactamente qué pasa con la impresión 3D. Todo esto lo que te he dicho y te puedo comentar es desde mi experiencia con la impresión 3D. Digamos que en la parte de la facilidad con la que podemos obtener, se ha vuelto mucho más fácil hoy en día tener una impresión 3D en casa. Aunque todavía no se ha masificado el tema o se ha convertido en algo de prioridad, ya es mucho más fácil que hace 3 o 4 años tener una impresora 3D. Tenemos impresoras 3D en el mercado que están desde los $100 y otras posicionadas en los $230 que son muy buenas, de muy buena calidad. Y también podemos construir una si nos animamos a hacer una impresora, o sea, si somos maker y podemos agarrar un tornillador en nuestras manos, podemos animarnos a hacer una y ya incluso acá en Colombia nos venden las partes que necesitamos y el servicio de impresión 3D lo podemos conseguir y que nos hagan las partes que queremos. Y entonces, como te mostré con el marco de la primera impresora, no es tan difícil hacer una. Sería como que eso, que sí va a pasar y en algún momento se va a convertir en... No está muy lejos a que pase. Bueno, yo pienso que ya me queda más que agradecerte por el tiempo, por el espacio. Que esto de verdad que nos es beneficioso para la hora de hacer la sustentación. Verdad, agradecerte mucho por el tiempo. Vale. Bueno, disculpa también los inconvenientes al principio que no podíamos conectarnos y eso. Pero bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, pues que estén bien entonces. Bueno, más, me despido.